Cristo, paz de Cristo. Aquí va un pensamiento nuevo para estos días. Estaba recordando hace unos momentos que no hace mucho, en un momento dado, yo estaba orando por unas personas. Y cuando estaba orando por estas personas, yo recuerdo que yo tenía en mi mente el llamar a las personas por las que estaba orando, que no eran personas convertidas, pero que estaban que eran como familia de algún hermano, de algún creyente. Quiero aclarar que ahorita mismo yo no recuerdo si esto lo hice en realidad o si fue un momento en mi meditación o si fue un momento, un recuerdo de un sueño, porque en el momento que estoy hablándote ahorita yo recuerdo algunas cosas tan claras, pero tan claras como se las hubiera vivido, pero al mismo tiempo no recuerdo quiénes eran esas personas. Recuerdo detalles, pero no recuerdo el todo. Entonces, te voy a dejar con eso hasta ahí. Ahorita retomo el sueño. O vamos a llamarle sueño para efectos de no batallar con esta situación. Entonces, en el sueño, recuerda, yo estaba orando por unas personas, por dos personas muy específicamente. Y esas dos personas eran hijas de algún hermano, de alguna hermana de la iglesia. Pero estos hijos no estaban para nada cerca de Dios. Estaban ahí más por obligación que por otra cosa. Pero pasaban al altar y yo estaba orando por ellos. Hasta ahí dejamos esta historia. La vamos a retomar más adelante. Entonces, pon mucha atención porque lo que va a pasar enseguida es algo que viene del Espíritu Santo. Si yo recojo ciertos pasajes de la Escritura, me voy a dar cuenta de que hay una concordancia, temática. La Escritura es es el libro que contiene más concordancias, más referencias cruzadas que cualquier otro libro. De hecho, los estudios indican que para que alguien, si es que hubiera una mente capaz, una mente humana capaz de hacer y de recordar cada una de las referencias que tiene entre cada uno de sus libros, entre cada una de las personas o autores que hicieron este libro, que se compiló de libros varios, pues necesitaría ser no un genio, se necesita tener lo que sigue. Entonces, yéndonos a eso, hay más de 60 y tantos mil, 63,000, algunos dicen 67,000, otros dicen un poquito más, un poquito menos, 66,000, vamos a redondear a 66,000, 67,000 referencias cruzadas, 60,300 y algo. Pero bueno, el punto es que, siendo el libro, la Biblia, un libro que está súper lleno de estas referencias cruzadas entre aquí y allá, y aún así es difícil encontrar a veces el hilo entre algunos temas. Hay temas que simplemente la gente no los va a poder hilar porque no están en la Biblia. No quiere decir que la Biblia no mencione detalles de algún tema, pero hay temas que la Biblia no los toca. Sí toca muchos temas y están en varios versículos. Y ahorita sí quiero hablar de 2 versículos nada más. No voy a meter mucho esto porque no quiero alargar mucho este mensaje. Pretende ser un mensaje corto y te lo quiero compartir. Entonces, va. Si yo leo Juan 4:24, me voy a dar cuenta que Jesús está hablando con una mujer a la que todos los evangelios llaman la samaritana, la mujer samaritana. Y entonces, cuando él habla con ella, le dice lo siguiente: Dios es espíritu y el que adora a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Ahora Jesús está enfocando
solamente en la primera parte. La mayoría de nosotros solamente vemos la primera parte y de segundo, fíjate bien, como que medio enfocamos y al mismo tiempo como que patinamos en cuanto a qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú lees el mismo versículo, te vas a dar cuenta que el primer espíritu, la primera vez que se menciona la palabra espíritu, Dios es espíritu, ahí aparece con mayúscula. Pero ya la segunda vez, cuando lees la palabra espíritu, y la cuarta vez o la tercera vez, no recuerdo si son 3, ya dice la palabra espíritu, o la vuelve a mencionar, pero con E minúscula. Y yo quiero que tú entiendas algo que el Señor me abrió el entendimiento y tiene que ver con el evangelismo. La alabanza en el pasaje, pero el evangelismo en mi mensaje. Tengo que ubicar un poquito porque estamos yendo a puntos que a lo mejor ahorita estoy mencionando lo que dice la escritura y por eso se menciona la palabra adoración. Pero fíjate bien, vamos a ir a la ocasión en la que el Señor habla en la Biblia se habla de la creación del hombre. Entonces vamos a ir a Génesis. Y ya en el Génesis, en el capítulo 2 y verso 7, dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate bien que si vamos al original, la palabra soplo y soplar vienen del mismo vocablo hebreo que es ruaj. Y ruaj generalmente en la cultura hebrea se le decía ruaj Elohim, el ruaj HaKodesh, haciendo alusión al espíritu de Dios, al espíritu de santidad, que es el espíritu de Dios. Y este es el que se traduce por espíritu con E mayúscula también en el Nuevo Testamento, que ya en griego la palabra sería neuma, P-N-E-U-M-A, neuma, la misma base de la palabra neumáticos y neumonía y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de viento. Viento, el Dios es viento, Dios es espíritu. Y cuando el hombre es creado, Dios usa parte de su viento, de su espíritu, para generar la vida del hombre. Y aquí es donde está la idea que queremos desarrollar. Ya con más calma, más adelante vamos a pasar una enseñanza completa sobre este asunto, pero primero quiero que veamos este punto importante. Y es que Dios, otra vez, Dios es espíritu. Dios es espíritu, dilo conmigo, Dios es espíritu. Enseguida te das cuenta de que en el principio, cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea al hombre, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y enseguida le sopla aliento de vida en su cuerpo, en su nariz, y entonces es el hombre un alma viviente, aunque la palabra en algunas versiones dice el ser viviente, pero en realidad la original dice un alma, porque dice nefesh, una alma viviente. El alma se genera, se produce en el contacto entre el Espíritu de Dios y la tierra. Cuando ese mono que estaba formado, ese mono de tierra que estaba formado, fue influido con el aire del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que sopló en su nariz, entonces el hombre fue un ser viviente. De ahí en adelante nosotros entendemos entonces y sabemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, como lo menciona Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu entonces es una parte de Dios que se quedó a dar vida a esta parte
que ahora conocemos como carne. El cuerpo del ser humano está hecho de esta cosa que llamamos carne, de esta cosa que llamamos tierra. Entonces somos polvo, y por ahí hay un canto, ¿verdad?, que dice somos polvo y nada más, y lo cantamos con mucha energía muchas veces. Lo verdadero es que no somos polvo y nada más. Lamentablemente tenemos que a veces tumbar algunas teologías mal ubicadas en cuanto a lo que sé lo que se quiere expresar en el canto. Sin embargo, no somos polvo y nada más. Y es que justo para allá voy. Cuando tú hablas con una persona, fíjate bien, Dios me ha dado la experiencia ahora de haber tratado con personas que son en su cabeza ellos dicen que no hay Dios. En su cabeza ellos dicen que son ateos. En su cabeza ellos dicen que son agnósticos, algunos de ellos. Pero están en una posición donde ellos dicen, bueno, pues no se puede ni comprobar que no existe, ni comprobar que sí existe, es agnóstico. El otro simple y sencillamente se para y dice Dios no existe, entonces es ateo. Y me he dado cuenta que cuando uno llama, fíjate bien, pon atención porque aquí viene el rema, cuando uno llama al espíritu de la persona, cuando uno habla con el espíritu de una persona, entonces tienes acceso a su verdadera identidad interna. Y ese espíritu muchas veces está siendo apresado por la carne y porque el alma del ser humano va muchas veces tomando partido dependiendo de qué esté más fuerte. Si tú alimentas la carne, el alma se va a cargar hacia el lado de la carne, y los sentimientos, emociones, pensamientos, los recuerdos se van a ir cargando hacia ese lado. Lo cierto es que el alma es un área importantísima de por qué vivimos o no como vivimos. Si el espíritu está fuerte y fortalecido, entonces el alma tuya está decidiendo irse hacia ese lado, hacia el espíritu, y entonces empieza a buscar los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los recuerdos que son del espíritu. Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿El espíritu está qué? Dispuesto. Cuando yo oro por alguien, cuando yo ayuno por alguien, cuando yo llego a tratar con una persona que no conoce a Jesús, cuando tenga la oportunidad, cuando tengas tú la oportunidad de tratar con una persona que no conoce a Jesús, mucha gente dice: es que ellos no entienden, es que ellos no están dispuestos, es que mi familia no quieren. Y lo que no estás viendo, y fíjate bien, es que estás basando una realidad, algo exterior. Estás basando tu actitud en una realidad falsa, ficticia. Porque la falsa y ficticia verdad que te ofrece el exterior no es eterna, es pasajera. La verdad o la realidad que te ofrece el exterior es ficticia y pasajera, porque lo que es eterno es lo interno. Espero que estés captando. Y si Jesús dijo que el espíritu verdaderamente está dispuesto, entonces es porque el espíritu verdaderamente está dispuesto. Si el espíritu está dispuesto, entonces yo tengo que hablar, interactuar, buscar, llamar al espíritu de aquella persona y no a su carne. Su carne no va a darme la respuesta, él no va a darme una interacción, su carne no va a venir a obedecer la palabra de Dios de inmediato, porque la carne es débil. Pero la carne es débil no nada más significa que con la carne pecamos por debilidad, sino que significa que si el espíritu está dispuesto, entonces la carne es débil.
Y muchos hemos entendido mal ese trabajo. ¿Por qué Jesús dijo, en qué contexto lo dijo? Pero fíjate bien las palabras que él aplicó y las palabras que él utilizó. Era una forma de regaño para los discípulos. No les estaba diciendo, con razón, por eso se quedaron dormidos. Que eso es lo que la mayoría de la gente entiende. Cuando ven a Jesús regresar de la oración en Getsemaní, 3 veces volvió y 3 veces los halló durmiendo. Él les había dicho, velen conmigo, oren conmigo. Si estamos siguiendo. Entonces Jesús les dice, velen conmigo, oren conmigo. ¿Cierto o no cierto? Sí, cierto. Entonces cuando llega la tercera vez, dice, descansen pues. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Jesús estaba diciendo que cuando el espíritu es fortalecido por esa disposición que el espíritu tiene, entonces la carne ya no puede hacer nada. No era justificar que ellos dijo Jesús, bueno, tienen razón, pues es que cuando el espíritu, no, es que uno es así y el otro es así. No estaba Jesús haciendo un contraste. Estaba estableciendo una relación de causa-efecto, no una relación de contraste. Te explico. Por ejemplo, una relación de contraste es, yo estoy fuerte cuando almuerzo. Entonces yo estoy fuerte y entonces almuerzo. Esa sería una relación de contraste, de causa, de causa-efecto. Dije de contraste y terminé con una de causa-efecto. Va. Entonces, ¿por qué almorcé? Pues porque quiero estar fuerte. Entonces el resultado de almorzar es estar fuerte, al menos para el día, ¿verdad? Pero si la persona dice, yo estoy fuerte y tú estás débil, entonces está estableciendo una relación de contraste. No te está diciendo que tú estás fuerte o que yo estoy débil. Al revés, ¿va? Yo estoy fuerte, tú débil. Es solo un ejemplo. No estoy diciendo tú estás fuerte porque yo estoy débil o viceversa. No. No es eso. Y eso es lo que le entendimos. Y es que dado el contexto en el que Jesús lo dice, pareciera ser que él está justificando el hecho de que, pues se quedaron dormidos porque sí. Porque se entiende que si el espíritu está, pero no, la carne es débil. No, lo entendimos mal. Jesús estaba diciendo el espíritu es fuerte. El espíritu fortalecido está dispuesto, el espíritu tiene la necesidad, el espíritu está buscando, el espíritu está activo, el espíritu está vivo, el espíritu está, y entonces la carne es débil. Y cuando la carne es débil, el espíritu es fuerte. Entonces vamos a regresar al sueño. En el sueño, visión, recuerdo que yo tengo, yo veo a estas dos personas y estoy abrazando a uno, le tengo agarrado y estoy orando por él porque siento una necesidad de orar por esta persona y lo estoy abrazando de frente. Pongo su frente en mi hombro porque yo estoy un poco más alto que esta persona, de este muchacho, y lo pongo aquí recostar su frente sobre mi hombro izquierdo. Y cuando estoy hablando con él, yo le digo, recuerdo perfecto que empiezo a orar y no voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero sé que en el sueño yo estoy orando por esta persona y estoy diciendo, llamo al espíritu y sé que es esta persona y le digo, abre las puertas y sal para platicar contigo. El espíritu de Dios está llamándote. El espíritu de Dios está tocando tu vida. El espíritu de Dios está abriendo las puertas de la bendición. Y yo sé que tú estás dispuesto a escuchar. Entonces, por favor, sal porque te está llamando el Hijo de Dios, el hombre de Dios que mandó a llamar a tu espíritu para que tu vida cambie. Y desde hoy, si tú sales, si tú eres fuerte, vas a venir y Dios va a cambiar y a transformar todo en la vida de tu ser, en la vida, en tu ser, en tu vida entera. Y yo empiezo a hablar a esta persona y la otra persona es una muchacha. Y a esta muchacha le hablo de la misma manera y yo empiezo a ver cómo ellos empiezan a llorar
a ser tocados, a ser bendecidos, a abrir su corazón, empiezan a levantar las manos, empiezan a alabar a Dios en su corazón, y ahí yo empiezo a ver cómo se hace realidad Juan 4:24. El Espíritu, Dios es Espíritu, y los que adoran a Dios en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y entonces estas personas empiezan a adorar a Dios desde su espíritu, porque alguien necesitaba hablar con su espíritu y dejarle claro a el espíritu de ellos que su vida estaba siendo tocada, estaba siendo transformada. Hermano, Dios te va a llamar, Dios te va a poner, Dios te va a atravesar personas en el camino, a los cuales tú, de ahora en adelante, ya no solo les vas a hablar diciéndole Cristo te ama, y que la gente te va a hacer de que sí, ya sé, o no te va a responder, o se va a voltear para otro lado diciendo estás loco, sino que le vas a hablar al espíritu de la persona y le va a decir déjame hablar con tu espíritu, y lo vas a dejar. Primero la persona se va a choquear, se va ¿qué dijo? Es decir, ¿por qué? Porque no le estás hablando a su conciencia. Entiende esto también. Cuando tú vas a enseñar, a predicar la palabra, a predicarle a la persona, no le vas a hablar, no le vas a hablar a la mente humana, porque las cosas de Dios se entienden con el espíritu, no se entienden con la carne. Porque los secretos de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, y las cosas creadas, en parte de esas cosas creadas, pues es nuestro cuerpo, y a través de ese cuerpo podemos hacer visible al espíritu de esta persona. Y no estoy hablando de hacerlo visible, de que pues aquí se va a presentar. No, ya está ahí la persona, ya está enfrente de ti. Pero detrás de ese cuerpo, de esa carne, de ese saco de polvo, está un espíritu dispuesto. Y eso es lo que tienes que empezar a ver desde ahora. No evangelices la mente de la gente. Siempre habla con el espíritu y díselo a la persona. Déjame hablar con tu espíritu. Le estoy diciendo esto a tu espíritu. Y si te sabes el nombre de la persona, mejor dile, le estoy hablando a tu espíritu, Juan. Le estoy hablando a tu espíritu, Andrea. Le estoy hablando a tu espíritu, José. Le estoy hablando a tu espíritu, Mario. Le estoy hablando a tu espíritu, Isabela. Le estoy hablando a tu espíritu, Yesenia. Porque el Espíritu de Dios te va a abrir las puertas para que tú ahora puedas ir y tocar el corazón de esas personas. El evangelismo es más que solamente llevar el speech, el discurso bien hecho. El evangelismo no solamente es compartir las buenas nuevas. Recuerda que el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en el camino, al lado del camino. Parte de la semilla cayó en tierra poco profunda. Y eso a mí me hablaba el Espíritu Santo el día de ayer, porque ayer estuve estudiando ese tema también. Y lo que pasa es que, si te fijas que cuando cae entre piedras, quiere decir, Jesús mismo da la explicación de esta parábola y dice que cuando las semillas que cayeron entre las piedras eran poco profundas y por lo tanto salieron o brotaron rápido, aparentemente tuvieron una conversión, brotaron rápido, pero eran poco profundas, no podían profundizar. Y como no podían profundizar por las barreras que traían en su corazón o en su interior, entonces se secaron porque no podían profundizar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que muchos de nosotros hemos visto cómo mucha gente se convierte, entre comillas, voy a usar la palabra, se convierte al Señor Jesús. Entre comillas, se entregan al Señor Jesús. Entre comillas, vienen a los pies del Señor Jesús. Sin embargo, te darás cuenta, y tengo razón,
al decirte que cuando ellos entre comillas, se convirtieron, no fue la palabra a su espíritu, solamente llegó a su mente. Y como lo entendieron en ese momento, después lo desentendieron, porque la mente aprende y desaprende. Y cuando mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, esas personas vieron algo distinto, algo raro, algo nuevo, algo más atractivo, algo más sensacional, entonces agarraron y se fueron para allá. Algunos se fueron de tu iglesia a otra iglesia, o de tu grupo, de tu congregación, a otro grupo que a lo mejor les atrajo más. Pero allá, a lo mejor allá no les enseñaron palabra de vida, palabra de verdad. A lo mejor no quiere decir que no lo hagan, porque no quiero hablar mal de ningún grupo de que se reúna a adorar a Dios o no. Pero imagina que se van a otro lado, ¿verdad? Porque a veces se van. Llegan allá, no hubo una enseñanza, no hubo un discipulado, no hubo un crecimiento, no hubo una consolidación en su ambiente espiritual. Y esta persona simple y sencillamente de pronto ya no existe en el ámbito cristiano. Ya no está ese recién nacido, ese nuevo converso, ese nuevo nacimiento, pues nació y se murió muy rápido. El motivo es simple. Esa persona, la palabra entró, sí entró, pero no entró al espíritu. No fue un llamado al espíritu, fue un llamado a la mente. Y como dije, la mente es muy vaga, muy divagante. Por lo tanto, a veces está y a veces no está. Te invito, hermano, a que hagas oración en esta hora y le digas: Espíritu Santo, enséñame a hablar con el espíritu de mi hija. Enséñame a hablar con el espíritu de mi esposo. Enséñame a mi espíritu a hablar con el espíritu de mi esposa. Enséñame a hablar con el espíritu de mi padre. Oh, hermano, yo estoy viendo familias que se empiezan a convertir en el nombre de Jesucristo, a su nombre, a su gloria, a su reino. Porque hay gente que está agarrando en este momento la palabra y la está poniéndola en su corazón. La está empezando a poner, esta palabra, atesórala, porque es la forma y es la manera en la que vas a empezar a dar pasos gigantescos. Obviamente, antes de dar una palabra, antes de hablar al espíritu de esta persona, asegúrate de llenarte tú del Espíritu de Dios. Porque un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y ese primer abismo es el abismo que sería el Espíritu de Dios llamando al espíritu del hombre, pero el espíritu del hombre obedece únicamente al Espíritu de Dios. Y si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, y te invito a estarlo, escucha esto con todo tu ser, con todo tu espíritu en esta hora, hermano. Pon toda tu atención, pero pon todo tu espíritu a esta palabra. Entiende esto con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Entiéndelo en el espíritu. Cuando tú creces en el espíritu y hablas con el espíritu de tu hermana, con el espíritu de tu esposo, con el espíritu de tu mente, tu familia, entonces van a suceder milagros. Vas a ver cómo esa persona que estaba cerrada, sellada, es más, soldada, estaba como con soldadura en la puerta de su corazón, ahora se va a abrir solita te va a buscar, solita va a venir a buscar la presencia de Dios, solita, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Y allí es cuando su carne se va a poner débil, y entonces va a venir la palabra de Dios y va a entrar, va a tomar, va a agarrar su espacio. ¿Qué implica hablar al espíritu de una persona? Implica que cuando des la palabra no la des a la mente, no hables a la mente. Tú sepas en tu corazón que estás hablando al espíritu, tú lo digas en voz alta: estoy hablando con tu espíritu, estoy ejercitando la autoridad de mi espíritu a tu espíritu, porque dice la Biblia: según cada uno ministra a los demás, según el poder de Dios que obra en vosotros. Es decir, el poder de Dios está dentro de nosotros, y el poder de Dios es el Espíritu Santo para bendición y salvación de aquellos que están contigo. Hermano, espero que esta corta enseñanza traiga bendición a tu vida, y que el Señor te bendiga, te use, te prospere y haga crecer tu familia espiritual. Dios te bendiga.
Si esta enseñanza te gustó y te bendice, por favor comparte, dale like y suscríbete a nuestro canal, activando todas las campanitas.